Buenos días. Qué privilegio que el Señor nos permita este rato juntos nuevamente. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra es vida y la necesitamos en esta mañana. Gracias por esta porción de las Escrituras con enseñanza de nuestro Señor Jesús. Gracias por las advertencias. Nosotros también necesitamos ser advertidos. Confiamos que tú nos dirigirás en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos estudiando Lucas capítulo 12. Y tenemos hoy la continuación de una sección que empezamos hace 8 días, en la cual el Señor Jesús advirtió a sus discípulos. ¿Por qué advertirles? Tenía que advertirles porque su fama aumentaba y Él no había venido a hacerse famoso. Y quería que los discípulos tuvieran en claro el propósito de su venida. Les advirtió también porque aumentaba la oposición hacia su ministerio de parte de los líderes religiosos. Y Él pronto se iría y quería preparar bien a sus discípulos. 3 advertencias que vimos en el texto de hace 8 días, versículos 1 al 12 de Lucas capítulo 12. La primera fue en contra de la hipocresía. Hacerse pasar por lo que no se es. El comportamiento hipócrita es inútil porque tarde o temprano se va a conocer toda la verdad. Y dado que esa es una realidad, que tarde o temprano se va a conocer toda la verdad, debemos ser sinceros en cuanto a nuestras luchas. Debemos apartarnos de la hipocresía. Debemos confesar nuestro pecado y apartarnos. Es inútil la hipocresía. La segunda advertencia fue en contra del temor al hombre. Lo que más nos puede quitar otra persona es nuestra vida. Y uno dice, uy, pero eso es harto. Bueno, sí, pero a la luz de la eternidad, a la luz del propósito de Dios, realmente no es algo tan importante. Si somos salvos, no es mayor problema que nos quiten la vida, porque iremos a estar con el Señor. El hombre no puede hacer más que quitarme la vida. Dios, sin embargo, tiene poder ilimitado en cuanto a lo que es juzgar y bendecir. A Él sí le debo temer. El mejor consejo es, témele a Dios. Averigua lo que Él quiere y hazlo. La tercera advertencia fue en contra de avergonzarse de Cristo. La respuesta correcta de un discípulo del Señor Jesús a la tercera advertencia, la de no avergonzarse de Jesús, es a la vez la solución para la hipocresía y el temor al hombre. Ten a Jesús como el Señor de tu vida y no tengas temor de hablar de Él. Sé valiente. 3 advertencias. Y ante ello, unas preguntas. ¿Conoces personalmente al Señor Jesús? ¿Eres sincero en cuanto a tus luchas? ¿Te reconoces débil e incapaz de hacer frente a los retos de la vida aparte de la ayuda de Dios? ¿Te apartas del pecado? ¿Lo confiesas y te alejas? ¿Vives en dependencia de Dios y le eres obediente? ¿Confiesas a Cristo delante de los demás? ¿Esa confesión la haces tanto con tu vida como con tus palabras? ¿Es glorificado Dios en tu vida? Y en la sección que tenemos hoy se encuentra una cuarta advertencia, versículos 13 al 21. Y esa cuarta advertencia fue en contra de la mundanalidad, en contra de una preocupación excesiva por los asuntos de esta vida. Vamos a leer los versículos 13 al 15 de Lucas capítulo 12. Le dijo a Jesús uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El relato inicia con la petición de un hombre a Jesús de ayudarle a solucionar un pleito con su hermano. El pleito tenía que ver con una herencia. Las familias pueden ser muy unidas, pero a la hora de resolver el asunto de una herencia salen unos pleitos impresionantes, ¿verdad? Cuando hay plata de por medio, los problemas tienden a ser mayores. Jesús no quiso involucrarse en ese asunto familiar, no porque no tuviese interés en ese asunto, sino porque no era el momento. Él no había venido a resolver pleitos entre las personas. No obstante, el Señor aprovechó la ocasión para advertir en cuanto al problema de fondo con ese pleito. O sea, ¿por qué estaban pleitando? Jesús pasó a explicarles por qué estaban teniendo problemas. Y es a la vez la razón detrás de muchos de nuestros conflictos. Y eso es la codicia, el deseo de tener más y más cosas. El problema con esa ambición, el problema con tener cada vez más cosas, es que nunca nos vamos a satisfacer. Las cosas no satisfacen. Pero aún más importante, esa ambición por tener más y más desvía la mirada de lo más importante de la vida. Entonces, es inútil porque no logramos lo que queremos. Y nos desvía la atención de lo más importante, que es conocer y seguir a Dios. Al final de cuentas, no gana el que más juguetes tiene, sino el que conoce personalmente a Dios. Tener lo último, tener lo mejor, tener lo más caro, tiende a hacernos olvidar del hecho que la vida es corta y que lo más importante es conocer personalmente a Dios. Lo más importante es recibir la vida eterna que Dios ofrece a cada persona. Uno puede tener muchas cosas, pero si no tiene una relación personal con Dios que va profundizándose, que va aumentando en cercanía, en verdad se ha perdido de lo mejor. No es que las cosas no sean importantes, sino que no deben ser fines en sí mismas. Las cosas más bien deben ser medios para glorificar a Dios y para depender más de Él. Las cosas no deben ser la forma en la cual yo me siento más realizado o me siento autosuficiente. ¿Tienes un celular? ¿Tienes un celular? Eso es por gracia de Dios. El celular se puede usar para bien y para mal, ¿verdad? Puedes usar el aparato para satisfacer solo tus necesidades. Puedes usar el celular aún para apartarte de Dios. También puedes usar ese aparato para ser de bendición a otros. También lo puedes usar para profundizar tu conocimiento de Dios. ¿Para qué lo usas? Reconoces que todo lo que tienes es un regalo de Dios y te lo ha dado con el propósito de que le glorifiques, que le conozcas, que le sigas. ¿Qué uso le das a las cosas que Dios te ha dado? Versículos 16 al 20 de Lucas capítulo 12. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio,
Hasta ahí vamos a llegar con la lectura. Bastante interesante esta historia. Las tierras de un hombre produjeron tanto que ya no tenía dónde almacenar su cosecha. Al parecer, ni le pasó por la cabeza la posibilidad de compartir con otros lo que Dios le había regalado. Consultó únicamente a su consejero de cabecera. ¿Quién era su consejero de mayor confianza? Versículo 17. Él mismo, la persona que más amaba en todo el mundo. A él fue y le hizo la pregunta. ¿En cuántos problemas nos metemos nosotros cuando yo soy mi mejor consejero? La verdad, yo soy mi peor consejero. El mejor consejero es el Señor a través de su palabra. Pero él consultó con su persona favorita, la persona que él más amaba. Hizo provisión para quién, versículo 18. ¿Para quién era la provisión? También para su persona favorita. Todo era en función de esa misma persona. Se felicitó, versículo 19. Lo he hecho, llegué. Tengo el futuro asegurado. He cumplido todas mis metas. Nada malo me puede pasar. Y lo que se venga, yo lo soluciono con mis recursos. Acto seguido, habla otra persona. Versículo 20. Y él dijo menos palabras de lo que dijo el hombre rico, pero fueron más puntuales y fueron completamente acertadas. Cuán elocuentes y cruciales son las palabras de esa persona, la persona más importante del universo. La persona que siempre dice la verdad. La persona que el rico insensato no había tenido en cuenta. Y vemos al comienzo del versículo 20. Pero Dios le dijo. Pero, o sea, como él veía las cosas, como este hombre veía las cosas, no era la realidad. Él no tenía la última palabra. Pero Dios le dijo. Aquel hombre había pensado en todo, bueno, casi en todo. En lo que no había pensado era en su alma. Por eso era necio. No seas orgulloso, no seas presumido, confía en Dios. No tienes el futuro asegurado. No te creas esa mentira. A menudo escucho a gente decir, no, yo no tengo tiempo para Dios. No, a mí no me hable de esas cosas. Eso me duele, porque no quiero que se pierdan mis familiares, mis amigos, mis vecinos. Pero a veces soy igual de necio cuando no tomo el tiempo para conocer mejor a Dios, cuando no tomo el tiempo para aprender de Dios, cuando no tomo el tiempo para hablar paciente y amorosamente con mis familiares, amigos y vecinos acerca de la urgente necesidad que tienen de un Salvador, cuando no tomo el tiempo para atender a las necesidades de mi esposa, cuando no tomo el tiempo para tener comunión con Dios por medio de la oración. Eso también es necedad. Eso también es no valorar las cosas importantes y darle más prioridad a las cosas secundarias. Al hacer eso, también demuestro ser orgulloso y presumido y que no confío plenamente en Dios. Esta porción es para mí. Versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él creía que tenía asegurada su alma, ¿no? Lo vemos en el versículo anterior, en el 19.
Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La vida de este hombre dizque autosuficiente, en verdad no le pertenecía. Su vida era más bien un regalo de parte de Dios. Él era responsable por la administración de todo lo que Dios le había dado. Y le había llegado la hora de rendir cuentas. A la vista de los demás, él era rico. A la vista de los demás, él lo tenía todo. Pero a los ojos de Dios, era pobre y no tenía nada. ¿Cuál es la apreciación que tú más valoras? ¿La de tus vecinos, la de tus amigos? ¿A quién buscas impresionar? ¿O te importa lo que piensa Dios de ti? ¿Qué aspecto de tu vida controlas? ¿Tú te levantas a la hora que quieres? ¿Tú te das el lujo la noche anterior de decir: no voy a poner despertador porque mañana me voy a levantar cuando se me da la gana? ¿Lo haces? No, es que mi mamá me levanta a cualquier hora, dice una por allí. Muy bien. ¿Comes todo lo que se te viene en gana? Esta tarde vas a comer absolutamente todo lo que se te viene a la cabeza que puedes comer. El bus pasa exactamente a la hora que tú lo esperas. Y el bus para precisamente en la puerta de la empresa para que tú te subas a una hora y te bajas precisamente en la puerta y entras. Funciona todo exactamente como tú quieres. ¿Puedes asegurar que mañana no va a haber trancón y que la hora presupuestada de tu llegada se va a cumplir? La gente te estima tanto como tú quisieras que lo hiciera. La gente te aprecia tanto como tú mereces que te aprecien. Se acatan todas tus órdenes. Cuando tú dices algo, la gente salta de una vez para cumplir tus deseos. ¿Se han cumplido todos sus sueños? Gozas de perfecta salud, estás aquí en esta mañana y no te duele nada. Si algo tienes, es por misericordia de Dios. Él te da lo que te da con un solo fin, o con un fin primario, y es que Él sea engrandecido. Él también nos da cosas buenas para que las disfrutemos. Pero el propósito mayor de Dios al darnos cosas es que las usemos para la gloria de Él. De todo lo que te ha dado, te pedirá cuentas. De todo lo que te ha dado, te pedirá cuentas. No hay nada que Él te ha dado y Él dice: eso no me importa lo que hagas con eso. A Él le importa todo. Todo lo que tienes es en calidad de préstamo. Tu tiempo, tus capacidades, tu familia, todo. En verdad, no eres dueño de nada. Nada es completamente tuyo. ¿Qué provisión has hecho para el futuro? No te pregunto por el saldo que tienes en el fondo de pensiones. ¿Qué provisión has hecho para el futuro de tu alma? ¿Conoces a Dios? ¿Le sigues? ¿Eres rico para con Él? ¿Le tienes a Él como prioridad al planear qué hacer? ¿Cómo usas tu tiempo, que realmente no es tu tiempo, pero cómo usas el tiempo que Dios te ha dado? ¿Cómo usas tus demás recursos? Dios ha sido muy generoso contigo. ¿Es generoso con Él? ¿Inviertes en el reino de Dios? Ahora, ¿cuál fue el error del rico insensato? Es que él no se preparó para su encuentro con Dios. Pensó en todo lo demás menos en eso.
En el libro de Santiago se dan advertencias contra la confianza en uno mismo. Leo Santiago 4, versículos 13 al 16. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No debemos confiar en nosotros mismos. No debemos tener nosotros la última palabra o no creer que tenemos la última palabra. En el libro de Proverbios también se maneja el mismo tema y voy a mirar 3 versículos. Proverbios 16:9 es el primero de ellos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No confiar en nosotros mismos. ¿En qué confías? Si perdieras la salud, si perdieras todas tus posesiones, ¿te quedaría algo? ¿Con qué te quedarías? ¿Eres humilde? ¿Te sometes a Dios? ¿Te sometes a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida? ¿Sirves a los demás por amor a Cristo? No olvides nunca que rendirás cuentas a Dios de la administración que le das a las cosas que Él te ha prestado. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, a la luz de lo que él acababa de decir, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La siguiente sección del Evangelio de Lucas tiene instrucción sobre algunas características de lo que es una perspectiva divina o una perspectiva eterna sobre la vida. La primera lección la encontramos en el versículo 22. No se afanen, no te afanes. Jesús proveyó, luego de relatar la parábola del rico insensato, enseñanza a sus discípulos. La palabra afán aparece en los versículos 22, 25 y 26. Y en el versículo 29 aparece la palabra preocupación y también la palabra inquietud. Afán, preocupación, inquietud es lo que une a estos versículos. Nuestra preocupación deja en claro una fe deficiente. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Entonces, si estoy afanado, estoy demostrando que no obedezco a Dios, porque es una orden en su palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mi preocupación deja en claro que no tengo la confianza en Dios que debo tener. El afán desanima, el afán paraliza. El afán me hace pensar que yo soy el más importante y que yo tengo que solucionar mis problemas.
El remedio para el afán es el contentamiento, la gratitud. Filipenses 4:6 nuevamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 11 de Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El remedio para el afán es el contentamiento, la gratitud. Quiero leer 2 porciones más en este sentido. Primera de Timoteo 6:8. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, satisfechos con esto. Y Hebreos 13, 5 y 6, leemos lo siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Temas ahí en esos versículos de Hebreos 13 que también vemos en Lucas capítulo 12. Leamos ahora versículos 23 al 34 de Lucas 12. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Más importante, vida que comida y cuerpo que vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo o alargar su vida? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El punto allí no es que el ser humano no debe trabajar, sino es que darse cuenta que hay cosas que Dios da en el espacio natural de las cosas. El argumento es en contra del afán, no en contra del trabajo. Versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Por cuáles cosas nos afanamos? Por lo básico, ¿no? No, yo no me preocupo por cosas así como que grandes, o sea, no me estoy preocupando por el viaje a Dubái. Nos preocupamos por cosas sencillas, cotidianas, básicas, por el día a día, por los servicios, por el transporte, por el cuidado de los niños. ¿Tienes esas presiones? ¿Cuál es el problema con afanarse? Este pasaje nos dice por qué no debemos afanarnos. ¿Qué dice el afán acerca de mi estado espiritual? Bueno, en primer lugar, el afán deja ver una perspectiva incorrecta sobre la vida. Pues esas cosas, el día a día, la comida y la ropa, no son las más significativas. La vida es más importante que la comida y la ropa. Entonces, Jesús no estaba enseñando que, no importa. No, lo que estaba diciendo es, con afanarnos nos estamos dando más prioridad a lo secundario que a lo primario. Entonces, primer problema con el afán es que demuestra que yo tengo una perspectiva incorrecta sobre la vida. En segundo lugar, el segundo problema con el afán, según este pasaje,
es que el afán no es necesario. Jesús no estaba diciendo que las cosas básicas no son necesarias, sino que la preocupación en cuanto a las cosas no es necesario. Versículo 24. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de esas cosas. En las situaciones normales, cotidianas de la vida, Dios da esas cosas. Dios se ocupa de ello. Por medio generalmente de cosas como un trabajo, la creación y la generosidad de otras personas. ¿Cómo ha provisto Dios para tus necesidades en los últimos días? O sea, Dios provee para los pájaros. Generalmente, no sé cuándo fue la última vez que tuviste que cuando llueve, lloviera lombrices para los pájaros. Uno que otro se caerá por ahí, pero normalmente los pájaros se alimentan porque trabajan y porque buscan las lombrices y porque Dios se ha encargado de poner las lombrices donde están los pájaros. Entonces, generalmente es en el curso normal de las cosas. Y generalmente Dios nos provee a través del trabajo nuestro o el trabajo de alguien que está proveyendo para nosotros. A través de su creación, las cosas que podemos encontrar, que crecen en los árboles, las plantas, las matas. Y a través de la generosidad de otras personas. ¿Cómo ha provisto el Señor en los últimos días para tus necesidades? ¿Y cuántos años lleva Dios dándote lo necesario? ¿Cuán bueno es Dios? ¿Te pagan por tus servicios? ¿Vas y trabajas y en la quincena te dan dinero? ¡Qué bendición! ¿Has probado alguna delicia en estos días que es producida por nuestra tierra querida? Como la papa, la papaya, el plátano, la piña, por mencionar algunos que empiezan con la letra P nomás. Dios provee para los suyos. Eso es demostración de que Dios es bueno y es generoso. El trabajo, lo que produce la tierra. ¿Ha sido alguien generoso contigo recientemente? ¿Alguien te ha dicho recientemente, te quiero colaborar? Sé que hay alguna necesidad y quiero ser de ayuda con esto. Otra prueba de que Dios conoce tus necesidades y provee para ti. Todas estas cosas son muestras del favor de Dios. Sea agradecido. Dale las gracias a Dios. Dale las gracias a las personas que son de bendición para ti. Vive satisfecho, vive contento con lo que tienes. Si algo tienes, es porque Dios es bueno. Dios no nos ha tratado conforme a nuestra maldad. Dios no ha dejado de hacernos bien ni un solo día de nuestra existencia. Otro problema con el afán, este es el número 3, es que no ayuda, pues no tiene la capacidad en sí mismo, el afán, el preocuparme en sí mismo no me soluciona los problemas. No me da lo que yo deseo. ¿Cuántos de ustedes van a llegar a la altura de mi hijo Andrés? Usted puede hacer ejercicios, usted puede comer, usted puede hacer hasta ejercicios de estiramiento, pero no va a estirar hasta la altura de Andrés. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Yo no puedo hacer que gane mi equipo de fútbol, por más que le ponga ganas, que apriete bien los ojos y tenga un buen deseo. No puedo hacer que pasen a la siguiente fase de la Libertadores. No puedo hacer que mis hijos sean temerosos de Dios. El punto no es afanarme por las cosas. El punto es saber lo que solo Dios puede hacer y entender cuál es mi responsabilidad. El afán tercero no ayuda, no produce los resultados esperados.
Antes, la mayoría de las veces, quedamos peor de lo que estábamos antes cuando andamos de aquí para allá en ansiosa inquietud. Lo que más resultado da es la confianza en el proveedor. En cuarto lugar, el cuarto problema con el afán. El afán deja ver una falta de fe, una falta de confianza en Dios. Dios sí tiene mucho cuidado de los suyos. Y cuando yo vivo afanado, estoy diciendo, yo no creo que Dios sea capaz de darme lo que yo necesito. Dios sí tiene mucho cuidado de los suyos y lo ha probado una y otra vez. Y el afán también, número 5, da muy mal testimonio. Versículo 30. El afán es propio de gente inconversa, de gente que no tiene esperanza, de que no conoce a Dios, de que ve solamente en este plano. Pero el afán no es propio, no es adecuado, no encaja bien con un discípulo de Jesús. Lo que es más, en la medida que yo confío en Dios, que expreso mi confianza en Dios en medio de las dificultades, estoy dirigiendo la mirada de quienes me rodean al único que puede salvarles y guardarles. No, si Miguel no tiene confianza en Dios para el problema en el cual está enfrentando, ¿por qué le voy a creer que Dios puede guardar mi alma por toda la eternidad como Él me lo ha dicho? Mi confianza en Dios es un buen testimonio y habla más de lo que hablan mis palabras, o por lo menos confirma las palabras a la gente inconversa que me rodea. Hemos hablado de 5 problemas con el afán que se desprenden del texto, versículos 23 al 30. Hablemos ahora del remedio para el afán. Versículo 30. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro ¿qué? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El creyente tiene un Padre que sabe qué necesidades tiene. Entonces, primer remedio para el afán es que cuando soy tentado a preocuparme, sé que puedo y debo acudir al Señor, que es mi Padre, que cuida de mí, que está pendiente de mí. No que está al servicio mío, porque Él es el Señor. Pero siendo el Señor es mi Padre también y conoce mis necesidades y Él está al tanto de lo que yo necesito. Él ve, Él oye y Él interviene en el momento que Él cree propicio. Primer remedio es confiar en mi Padre Celestial. Qué bendición es poder contarle lo mío en oración. Él y yo a solas. Pedir su ayuda para aprender a depender más de Él. Y cuando pido su ayuda para depender más de Él, lo que le estoy diciendo es, esa prueba que me mandaste, no es que me haya gustado tanto, pero produjo un buen resultado en que me acerqué a ti. Y Dios, si esa última prueba que me mandaste tuvo ese fin, entonces sé que la que se viene, no te la estoy pidiendo, pero sé que va a llegar. También te agradezco por esa, porque va a tener un buen propósito. Ese es mi Padre. Sabe lo que necesito. Y me da, no necesariamente lo que quiero, pero lo que Él sabe que yo necesito. Puedo depender de Él. Y Él me enseña a aprender de Él, a depender de Él. Y habiendo expresado mi confianza en Él y mi necesidad de Él, luego esperar en Él. Gran remedio para el afán. El segundo recurso con el cual cuenta el discípulo es una perspectiva acerca de lo que es más importante en la vida. Una perspectiva de que lo más importante es el reino de Dios. Versículo 31. Considerar la prioridad que tienen las cosas de Dios.
Prioridad que entender que lo más importante es la gloria de Dios y que se cumplan los propósitos de Dios. Me ayuda a colocar en una posición, en una perspectiva más balanceada mis frustraciones y mis necesidades cotidianas. Tengo un Padre y lo más importante es su reino. Y eso me ayuda mucho a manejar el afán. En tercer lugar, los hijos de Dios, a los hijos de Dios a veces no le funcionan las cosas y eso también ayuda a aprender dependencia de Dios. Qué pena es que este aparato a veces lo afana a uno. Pero en eso también debemos confiar en Dios. En tercer lugar, los hijos de Dios tienen la capacidad de escoger no temer. ¿Me explico? Versículo 32. Cuando Dios me dice, no temas, yo lo veo, está ahí escrito en blanco y negro. La verdad, en mi Biblia está escrito en rojo y blanco, porque tengo una edición donde las palabras de Jesús están en rojo. Entonces, lo tengo ahí en rojo y blanco. Pero yo escojo si le creo a Dios o no. Él me dice, no temas. Y yo puedo decir, ahí está escrito, pero es que Él no conoce mi realidad, entonces es que me toca afanarme porque ¿qué más? Es que no sabes cuáles son mis problemas. Pero si Él me dice que no tema, si soy un hombre de fe, ¿qué voy a hacer? Someterme a Él, creerle, no afanarme. Entonces, el tercer remedio contra el afán es que yo tengo la capacidad, por la gracia de Dios, en virtud de ser hijo del Padre, de no afanarme. No tengo que afanarme. Puedo confiar. Ante los problemas puedo confiar más en Dios o ante los problemas puedo sentir más temor, más afán. Los problemas tendrán ese efecto en tu vida. O te acercarán a Dios o te alejarán de Dios. Pero realmente el problema no es el problema. El problema es si tengo fe o no tengo fe. Si ando con Dios o no ando con Dios. Si le creo o no le creo. Y sabes, con todo lo que Dios me ha dado y con todo lo que Él ha prometido que aún va a darme, es insensato dudar de Él, es insensato dejarme agobiar por las circunstancias. Miremos otro remedio para el afán que se desprende del texto, versículo 33. Otro remedio para el afán es la generosidad. Parece contradictorio decirle a alguien que tiene una cantidad de necesidades: ¿tienes problemas? ¿Tienes necesidades? Mira, te tengo la solución. Escúchame, ponme cuidado. ¿Sabes cuál es la solución a tus necesidades? Regala lo que tienes. Sé más generoso. No, pero el problema que te estoy diciendo es que no me alcanza. Y Dios dice, sé más generoso. ¿Qué te parece? ¿Le creo o no le creo? Esa es la perspectiva divina. Invirtiendo en lo eterno. O sea, ¿cuál es el problema con el rico insensato? Versículos 21 y 22. Él no hizo provisión para su alma. Hizo provisión para su comida, para su dormida, para dónde iba a guardar los granos, pero no hizo provisión para el futuro de su alma. Entonces, invirtiendo en lo eterno, lo concerniente a mi alma y al alma de los que me rodean, invirtiendo en eso, siendo generoso, aprendo a estar más contento con lo que tengo. Aprendo a ser más agradecido. Entonces, el problema del afán y el remedio para el afán. Dios nos lo da en su palabra. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Le has entregado a Dios el control de cada área de tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Estás comprometido con lo que le importa a Dios? ¿Estás en sintonía con el plan de Dios? ¿Vives en función de lo que Dios quiere, de lo que son sus propósitos, de lo que es su plan?
Y alguno diría, es un atrevimiento decir que yo puedo estar en sintonía con lo que Dios quiere. Dios está allá y yo estoy acá. Pero a través de su palabra, a través de la comunión con Él, yo sí puedo saber lo que Él quiere. Y yo sí me puedo poner a sus órdenes y Él puede cumplir su propósito en mí. Y eso de alinearme con Él, de saber lo que Él quiere y hacerlo, es el mayor privilegio que puede tener un ser humano. Y es a la vez mi más grande responsabilidad. Conocer lo que Dios quiere y hacerlo. Obedecer inmediatamente, sin poner excusas, sin una mala actitud. Qué bueno es Dios. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, porque tenemos una tendencia tremenda a lo que es la preocupación, a lo que es el afán. Nos has dicho que no temamos, nos has dicho que confiemos en ti y luchamos con eso. Haz que entendamos que el afán te deshonra y es de mal testimonio. Ayúdanos a vivir confiados no en nosotros mismos, sino en ti. Tú eres rico, nosotros no. Y debemos anhelar tus riquezas y ser ricos para contigo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.